Según el informe de la UNODC, en el año 2020, alrededor de 284 millones de personas consumieron drogas a nivel mundial. Y en América Latina, la mayor cantidad de población es la población joven, la que tuvo cierto tratamiento en relación al consumo de drogas. Y a mí, como parte de esta población joven, me hace cuestionarme qué es lo que estamos en realidad normalizando. ¿Por qué esto está pasando? ¿Qué es lo que nos lleva a tomar esa decisión? ¿Y por qué es que sube el porcentaje cada año? ¿Por qué no estamos teniendo un retroceso en este tipo de temas? Y para tratar todo lo que envuelve el tema de consumo de drogas, prevención, los factores, consecuencias incluso, tenemos con nosotros a Otoniel Sánchez, doctor en medicina y socioterapeuta en drogodependencia. ¿Qué tal, doctor? Un gusto. Siempre es un placer tocar temas de salud y bienestar, y justamente hoy tocaremos un tema tan importante que, por cierto, está incluido en la 9ª edición de la revista Muévete, y si lo pueden descargar, se van hasta la página, si es que no me equivoco, 39, y van a encontrar un artículo que es justamente el resumen de lo que vamos a tocar el día de hoy, que es drogas de uso recreativo y adicciones, que más o menos va orientado a lo que vamos a tocar el día de hoy. Así que les recomiendo pues puedan leer este pequeño artículo que pues escribimos para la revista Muévete del Centro Cardiometabólico. Y partiendo, pues sí, la verdad es que qué bonito es tocar este tema tan importante, considerando que la población mayoritariamente en riesgo es la población joven. Exacto. Y ya leyendo un poquito, que leímos el artículo, quería comenzar discutiendo sobre qué son las drogas, qué incluye el término de las drogas, porque nosotros tenemos muchas ideas en nuestra mente, ideas que la sociedad nos impone, que drogas solo pueden ser cocaína o marihuana o ese tipo de cosas, pero en realidad, ¿qué son las drogas? Bajo el concepto más básico, podríamos definir las drogas como cualquier sustancia que altere el funcionamiento del cerebro. Y hay una clasificación bastante general y la podemos dividir en dos áreas. Las drogas que son de tipo legal, es decir, que están normalizadas, que están reguladas, que están controladas, que se pueden vender y comprar y te pueden dar una factura por ellos porque están normalizadas, son las drogas de tipo legal. Y por otro lado, las que todo el mundo entendemos erróneamente por droga, que son las drogas de tipo ilegal. Llámese cualquier tipo de sustancia que no la vas a comprar en la farmacia o no vas a ir a la tienda y las vas a pedir porque realmente son ilegales. Por poner ejemplos de ambas, drogas legales, alcohol, tabaco y cualquier medicamento con prescripción médica que también es considerada droga. Y por otro lado, las drogas ilegales, que son aquellas que te pueden alterar el estado de conciencia en el cuerpo. Y como ejemplo podemos tener 3 sustancias. Aquellas que deprimen el sistema nervioso central, es decir, que lo enlentecen. Aquellas que activan el sistema o lo sobreestimulan. Y por último, las que causan un cambio en el estado de percepción, que son las alucinógenas. Por ejemplo, las que podemos catalogar como la más conocida de las drogas justamente que deprimen el sistema nervioso, por ejemplo, el alcohol, ¿verdad? Las que excitan, cocaína, y las que causan un estado justamente alucinógeno, marihuana, que son drogas como tal, ¿no? Una clasificación adicional. Poniendo esto como, no como bueno o malo, estamos poniendo un abanico de posibilidades de lo que existe en el mercado legal y también mercado de tipo ilegal. Son, tal cual podemos decir como la definición más sencilla, es cualquier tipo de sustancia que al introducirla en nuestro cuerpo produce alteraciones en nuestro cerebro. Incluso el café, las bebidas energizantes, se consideran también drogas, son sustancias psicoactivas que alteran el sistema nervioso. Perfecto. Una gran lista que quizás muchos de nosotros ni siquiera incluiríamos al alcohol, no teníamos el conocimiento del alcohol podría entrar en esta lista. Pero ya que pudimos escuchar un poquito sobre qué es lo que le hace
el consumo de drogas a nuestro cuerpo, decir qué efecto tiene, qué factores son los que llevan a los jóvenes en este caso, que es a los que nos queremos dirigir, a consumir drogas. Podríamos mencionar varios factores. De hecho, el tipo de personalidad, antecedentes familiares son temas bastante importantes. Por ejemplo, si alguien en la casa que consume alcohol, tabaco o drogas ilícitas, existe una alta probabilidad o el riesgo se aumenta que el adolescente lo consuma. Hay un tema de réplica que influye en este sentido. Hay el tema de personalidad, por ejemplo, personalidades que vayan orientadas a personalidad limítrofe o incluso trastornos de la salud mental, como por ejemplo quienes sufren con estrés, depresión, ansiedad, también tienen un alto riesgo de el consumirlas, pues crear una dependencia de este consumo. De hecho, cuando una persona depende de la sustancia para su día a día, ya entra en una categoría médica que denominamos trastorno por uso de sustancias, que es el término médico para definir a una persona adicta. Entonces, el punto clave aquí es que existen puntos que podemos identificar como riesgos en las personas que podrían sopesar en el momento que una persona consuma. Principalmente en los jóvenes es el pobre desarrollo cerebral. Es decir, un cerebro inmaduro es un cerebro propenso a desarrollar adicciones. Tal cual, por eso todas las estrategias preventivas van orientadas a retrasar el inicio del consumo. ¿Por qué? Porque un cerebro adulto, un cerebro bien desarrollado, las conexiones nerviosas a nivel cerebro crean una especie de protección a la entrada de una sustancia ajena. En cambio, cerebros inmaduros, cerebros que todavía no están completamente desarrollados, al introducir una sustancia, alteran un circuito dentro de nuestro cerebro que lo conocemos como un circuito de recompensa o de placer, placer-recompensa. Este circuito de placer se ve alterado. Es como cuando tú, por ejemplo, de todas las necesidades de tu día, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir pleno, son las cosas que te generan una sonrisa, o te dice, yo estoy bien, un abrazo, un beso de tu novio, puede ser incluso la misma comida, un chocolate, genera una sustancia en el cerebro que se denomina dopamina. En las personas que consumen sustancias psicoactivas desde temprana edad, esta sustancia que genera dopamina, que genera felicidad, que es la dopamina, se altera. Y justamente dependemos de lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo para sentirnos felices, cosa que no pasa en el adulto. Es decir, una persona de 30, 35, 40 años que consuma X sustancia no va a crear dependencia. El riesgo de dependencia es mucho, mucho menor que una persona de 14, 13 años que decida consumir. El riesgo de que en la edad adulta se convierta en una persona que depende de la sustancia es mucho mayor. Y este último comentario me lleva a mí a cuestionarme que generalmente este tipo de temas creemos o la sociedad nos hace creer de que no se debe de conversar aún con los jóvenes, con niños más pequeños, ¿verdad? Porque quizás todavía no pueden entender el tema, quizás no es prudente todavía conversarlos con ellos. Y yo quería consultar que ustedes como médicos, como promotores de la salud, ¿consideran que hay una edad o un rango de edad prudente para comenzar a hablar de temas de prevención de adicción al consumo de drogas? Podríamos decir que no existe una edad tal cual. A esta edad, por poner un ejemplo, a los 10, 11, 12 años, debes de tocar ese tema en tu mesa con tus niños. Sin embargo, la recomendación que yo como socioterapeuta en drogodependencia podría darle a los padres o incluso a los muchachos que quisieran tocar el tema con sus padres es que a la primera oportunidad que tengan lo tomen. Puede ser que muchos tarden un poco y lo traten de tocar a los 15 años, pero otros sean más temprano y lo quieran tocar a los 10 o 12 años. No hay una edad tal cual fijada que ese va a ser el momento exacto idóneo para tocar un tema tan delicado. Pero si existen riesgos en su comunidad educativa, en la comunidad donde se encuentren, en la colonia, residencial, barrio,
Si en la televisión el padre ha visto que existen muchas formas, lenguajes, señales que identifican la droga como un problema y que los muchachos están consumiendo, es el mejor momento para tocar el tema con los muchachos. Pero obvio, hay que, padres, prepararse. Es decir, no es que lo van a agarrar a quemarropa y usted no va a saber qué contestar. Realmente, si usted quiere tocar el tema con un muchacho, con su hijo, debe tener una preparación previa. Y viene, todos somos autodidactas. De hecho, revistas como esta sirven porque podría usted descargarla, por ejemplo, y decir, mire, yo quiero tocar el tema, realmente me voy a documentar y yo quiero platicar este tema, porque ahí damos herramientas importantes como poder recomendar a nuestros muchachos, ¿no? Pero el punto clave aquí es, si usted como padre decidió tocar el tema con su niño, uno, prepárese, porque las preguntas probablemente no sean tan fáciles. Y obviamente podemos llegar a persuadir con autoridad, porque los padres ejercen una autoridad muy importante, pero con los muchachos no funciona. Tenemos que demostrarlo, tenemos que ser enfáticos y tener un convencimiento basado en lo que realmente es. Y eso lo demostramos con evidencia. Es decir, existe literatura, existe revistas, existe artículos publicados por médicos que dan todas las consecuencias negativas del consumo de drogas. Existe evidencia que podría ser experiencial, es decir, yo como padre cuento qué pasó con mi amigo, qué pasó con tu familiar X que ha consumido sustancias, cuál es el antes y el después del consumo y por qué no quiere que usted como hijo lo consuma, cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces es importante aquí, yo creo que es uno que nos preparemos, ¿ve? Nos preparemos previamente y depende cuál es la sustancia de riesgo que podría estar bajo la mesa, sobre la mesa, y bajo la mesa todas las que van pegadas al hilo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, por poner un ejemplo, que la primera droga de consumo va a ser el alcohol. Muchos pensamos que puede ser el cigarrillo, pero actualmente existen una gran cantidad de drogas, incluso drogas sintéticas, que se pueden vender en el mercado ilegal como si fueran dulces, con sabores. De hecho, la evolución del consumo del cigarrillo tradicional ahora es el cigarrillo electrónico, que antes causaba hasta asco por sentir el olor, el aliento de las personas. Uno entraba a la casa y sentía el olor, uno subía al vehículo, al carro de las personas que fumaban, encontraba las colillas, sentía el olor, era desagradable. Ahora no, ahora se vende como un producto que huele bien, que da un buen aliento, entre comillas, saludable. Entonces ese tipo de evolución es importante que, dependiendo de la droga, porque puede ser cigarrillo electrónico, puede ser alcohol, puede ser marihuana, puede ser cocaína o puede ser éxtasis, cualquier sustancia, obviamente tenemos que tener como padres una preparación. Pero vámonos al otro lado de la moneda. Como hijo, como adolescente, como muchacho que probablemente alguien en la escuela me lo ofreció a la salida, o alguien ya llegando a la casa en la comunidad, pues, ¿cómo afrontarlo? Entonces, ahí vienen como dos puntos, ¿verdad? Okay, las recomendaciones del papá, de la mamá, del familiar que lo identificó que hay un riesgo y yo quiero que mi familiar no se vea involucrado en esas cosas. Y por otro lado, el adolescente, ¿cómo se prepara para decir no? ¿Y por qué no normalizar el no? ¿Por qué no normalizar no? No quiero, no me gusta, no quiero saber, no me interesa. Nos vemos mal por decir no, realmente no. Y ahí viene mucho en trabajar el tema de autoestima, ¿no? La autodeterminación, la autoconfianza, que podrían generar, obviamente al tener un ambiente familiar muy bueno, un factor de protección. Es decir, cuando nosotros tenemos muchas cosas positivas, ese tipo de cosas negativas cuando lleguen es fácil decir no. Pero si tenemos un ambiente negativo familiarmente, económicamente, relaciones malas con la familia, con los familiares, con los amigos,
ese puede ser un factor para sentirme socialmente aceptado. Entonces ahí viene un problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí, uno, que nos preparemos. Y es que es importante que en el desarrollo de los adolescentes, la familia y la comunidad son dos grupos que tienen una influencia tremendamente enorme, desde el tema de la prevención, cómo la familia debería tratar, llegar y decirle a su hijo, tratar el tema de la prevención del consumo de drogas, pero también lo que usted decía, que al momento de que llegue ya el momento, el que tengamos a una familia, a un grupo de comunidad, quizás también que nos sintamos conformes de ir a hablar y decir, hoy me pasó esto, hoy en el colegio me ofrecieron esto, pero quería contar y que dije que no. Tenemos un espacio seguro nosotros como jóvenes al ir, a abrir por nuestros sentimientos, porque creo que este tema, más allá de que puede llegar a afectar la salud física, también puede llegar a afectar la salud mental, las relaciones, y es ahí donde va mi pregunta. ¿El consumo de drogas solamente afecta a nuestro cuerpo en sí, a manera física, o afecta a algo más, o afecta a nuestra comunidad, afecta a nuestras relaciones, nuestra educación? ¿Desde qué punto lo podríamos ver? Si vemos al ser humano, de hecho, desde que estudiaba medicina, pues se me instruyó bajo mucha literatura, bajo mucha evidencia, que el ser humano realmente no es una sola cosa. Es más como cuando se va a clases de Biblia, ¿no? Y uno en la escuela dominical nos dice, mira, es que Dios no es una sola cosa. Dios son tres. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero los tres son uno. Yo no entiendo, de chiquito no entiende, ¿verdad? ¿Cómo van a ser si son tres, pero es uno? Realmente eso mismo que nos enseñaron en la iglesia pasa con el ser humano, con la persona. Yo te veo a ti, pero realmente tú eres la mezcla de tres cosas. Y de hecho hoy, en la actualidad, se le suma una cuarta. Camila es la parte biológica, es decir, el cuerpo. Camila es la parte mental, cómo ve el mundo, cómo lo interpreta. Y Camila es las relaciones sociales. Al final, por eso decimos que el ser humano es un ente biopsicosocial. Es el cuerpo, y ahí viene todo el proceso fisiológico, es decir, cómo funciona el cuerpo humano, la mente y las relaciones sociales. Y actualmente, de hecho, en el tema de drogodependencias manejamos un cuarto componente, que es la espiritualidad. Entonces, podemos decir que un ente, una persona, se compone de la parte biológica, psicológica, social y espiritual. Y te puedo decir con propiedad que no existe ninguna otra cosa en el mundo que afecte estas cuatro esferas. O sea, las drogas, al consumir, afecta la parte biológica por todas las consecuencias negativas a nivel físico, desde cáncer, enfermedades cardiovasculares, el mayor riesgo a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, etcétera. Y podemos nombrar, es más, solo quedarnos con cáncer. Cáncer desde faringe, laringe, esófago, tráquea, pulmones, hígado, o sea, cualquier parte del cuerpo puede tener cáncer justamente, o puede desarrollar cáncer por el consumo de drogas. Pero esa es la parte biológica. Y qué bien que solo se quedara ahí. Porque al final, o sea, disminuimos el consumo, cesamos el consumo, rehabilitamos y ahí termina. Pero realmente el consumo de drogas afecta también la mente, porque crea una dependencia a la sustancia. Y es una dependencia física, es decir, el cuerpo la necesita. Hay temblor, hay dolor de cabeza, hay ansiedad cuando no se tiene la mente. Se conecta, hay una relación simbiótica ahí. Pero la dependencia también es una dependencia emocional, es una dependencia cerebral, por una alteración de circuitos en el cerebro que crean que el consumo de la sustancia es más importante que cualquier otra cosa. Y ahí viene la dependencia de tipo mental o emocional de la sustancia, afecta a la segunda esfera.
también afecta las relaciones con las personas a nivel social. Si bien es cierto, inicialmente el consumo de sustancias psicoactivas podría estar relacionado a una desinhibición, es decir, yo lo hago para sentirme valiente y para sentir que no me da miedo platicar con las muchachas, con las chavas. O sea, probablemente inicialmente cree ese efecto, pero hay efectos agudos y también hay efectos crónicos, es decir, a largo plazo. Y lamentablemente, el efecto a largo plazo de la mayor parte de todas las sustancias es la dependencia, es la adicción. Entonces, al final, esta adicción a largo plazo daña las relaciones familiares. Hay rupturas familiares por el tema de consumo de sustancias. Hay maltrato intrafamiliar por el consumo de sustancias. Hay incluso accidentes de tránsito relacionados. Hay pérdidas laborales por el consumo de sustancias. Entonces, pues, no podemos pensar que solamente va a afectar la parte biológica, que solamente va a afectar la parte emocional o la parte psíquica de la persona. También afecta las relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones con la comunidad, todo lo afecta. Y por último, afecta incluso la relación con Dios, ¿verdad? Todas las personas al final que terminan tocando fondo con el tema de consumo de sustancias, pues terminan en una situación incluso de calle, ¿verdad? Que es el punto más bajo de la escala que puede llegar a una persona. Es decir, terminan en indigencia, terminan en un proceso donde prácticamente viven de pedir y lo que piden al final lo terminan en consumo. Entonces, esa relación con Dios se ve deteriorada. Entonces, la rehabilitación, a diferencia de, por ejemplo, si solo fuese la parte biológica, es fácil, podríamos decir, con medicamentos, rehabilitamos el cuerpo. Si fuera la parte mental, ok, terapia, salud mental, psicólogo, psiquiatra, puede... Pero son 4 tratando de rehabilitarse al mismo tiempo. Entonces, ahí tenemos que una persona en sus 4 esferas como tal se ve alterada. Entonces, por eso la rehabilitación de personas drogodependientes con trastorno puro de sustancias, uno, es tardada. Así como inició el consumo, que tardó años en crear dependencia, así también puede tardar mucho tiempo en que la persona deje de sentir esa dependencia que tiene. Por eso es un tratamiento, uno, caro, es un tratamiento lento y es un tratamiento que no solamente una persona lo tiene que ver. Ahí incluye, así como es biopsicosocial, incluye médicos, incluye psicólogos y psiquiatras, incluye trabajadores sociales y un equipo multidisciplinario que incluye también educadores para la salud, enfermeras y equipo complementario, ¿no? Ahora que ya escuchamos el montón de factores que llegan a afectar el consumo de drogas y uno se pregunta, ¿cómo yo mismo me puedo dar cuenta que estoy comenzando a crear una adicción o una dependencia, o simplemente que estoy iniciando algo chiquito? ¿Cuáles son esos signos de alerta que yo mismo me puedo dar cuenta, o que también, digamos, un familiar se podría dar cuenta, o un padre de familia se podría dar cuenta? ¿Qué es? No sé si hay como signos, porque siempre cuando nos dicen enfermedades, si identifica que tiene esto y esto, lo más seguro es que tenga tal enfermedad. Pero en este caso, ¿existen signos de alerta para nosotros poder darnos cuenta de que estamos comenzando una dependencia en el consumo de drogas? Es como cuando tú, por ejemplo, a mí me encanta la playa. O sea, yo de hecho, cuando yo esté viejito, yo prefiero 1000 veces estar en la playa. De hecho, quisiera vivir en la playa. Figúrense que ustedes que están escuchando este podcast, viéndonos, están en la playa y ven una banderita roja. La banderita roja significa que la marea está peligrosa. O sea, el riesgo es alto si usted se mete a intentar bañarse. Mejor quédese en la piscina, pero no entre a la playa. Esta otra, que es la amarilla o anaranjada, y está la verde, ¿no? Entonces, más o menos con esas banderitas, o como un semáforo, cuando tú estás en el vehículo, en el transporte, y ves el semáforo en rojo, es decir, ahí detente. Está entre anaranjado y amarillo, es decir, va a haber un cambio. Y en verde, pues seguí, no hay problema.
Así podríamos interpretar y podríamos nombrar muchas cosas entre si usted encuentra, por ejemplo, un amigo con los ojos rojos, que ya no está entregando la tarea, está faltando mucho, en el tema laboral está llegando muy tarde, tiene problemas familiares, etcétera. Son cosas bien, bien detalladas que uno pues, puede llegar a sospechar. Pero yo les quiero dar una sola alerta, una sola banderilla, una sola luz en el semáforo. Y que cualquier persona que haya consumido, en este momento esté consumiendo, al saber esto, pues puede hacer una reflexión interna y decir que si él ya está entrando en un problema. Y esto es la pérdida del control. La pérdida del control va relacionado no a la cantidad de sustancia que consume, va relacionado a que no mide las consecuencias del consumo de la sustancia. Hay algo que se crea en las personas que consumen sustancias que se llama tolerancia. La tolerancia va relacionada a que se requiere mayor cantidad de sustancia cada vez más, para lograr el efecto que al principio solo fue, por ejemplo, con una sola dosis. Y puede ser dosis de lo que tú quieras, puede ser dosis, por ejemplo, de un porro de marihuana. Un solo porro dio un efecto máximo. Una sola copa de vodka, de ron, dio un efecto máximo. Un solo cigarrillo dio un efecto máximo. Pero ¿qué pasa cuando ya no se requiere uno para lograr el efecto? Se requiere 2, se requiere 3, 4. Por eso hay personas que llegan a fumarse 1 o 2 cajetillas al día para sentirse bien. Entonces, cuando yo hablo de una única señal, me estoy refiriendo a que cuando existe la pérdida de control, realmente la persona deja de hacer cualquier otro tipo de cosa para consumir la sustancia. Todas las cosas que están a su alrededor pasan a segundo plano y prácticamente trabaja para consumir la sustancia. Trabaja para tener un poquito más de dinero y poder comprarla, ¿no? Cuando pierden el trabajo, pues ya entran incluso a conductas delictivas para obtener la sustancia. Pero todo inició con algo que cualquier persona que está en este momento escuchando, ¿no?, que nos está viendo, si alguna vez perdió el control, borró cassette, no se recuerda qué pasó el día anterior, lo tuvieron que duchar y bañar porque estaba completamente embriagado. Ese tipo de conductas excesivas ya es una muestra que el control se está perdiendo. Y son personas que al final, a lo largo de un proceso largo de consumo, pues terminan con una caja grande de cervezas, por ejemplo, y todas las personas pues, con 1 o 2 pueden estar, y tú le invitas, pero vamos y vente conmigo solo a un par. No, hombre, para un par, mejor no me invites. Sos mi enemigo entonces. No logran controlarse. Entonces, si inicia, pues termina hasta el siguiente día cuando la conciencia se ha perdido. Entonces, la primera vez que existe una pérdida del control para cualquier sustancia es el momento que no, aquí algo está fallando. Realmente necesito buscar a alguien que me comience a ayudar en este proceso. Y es una muy buena, es una señal de alerta que creo que resume perfectamente cualquier tipo de detalle que nosotros nos podríamos ir dando cuenta, porque si vemos a una persona que empieza a faltar el trabajo y todo este tipo de cosas, que ya no empieza a relacionarse de la misma manera, es porque está perdiendo el control de su vida. Entonces es como un resumen de todos aquellos signos de alerta que nosotros podíamos ver específicamente. Y quería referirme un poco al último comentario que suena chiste, que la gente dice como, no, hombre, si me vas a invitar para eso, mejor no voy, o si no va a haber, mejor no voy. Y eso es tan frecuente escucharlo, tanto en el medio de los adultos, pero también en mi medio joven, tanto con drogas, incluyendo ahí el alcohol, incluyendo ahí el vape, el cigarro electrónico, que son en realidad, yo los considero perjuicios que tiene la gente. Es decir, como, lo que pasa es que dicen, está joven,
disfrutar. Si no disfrutas de eso en este momento, ya más adelante no vas a poder disfrutar de eso, ya no vas a poder, porque incluso a mí me han llegado a decir, cuando ya estás adulto no vas a poder tomar como tomabas de joven, vea, o ya no vas a poder hacer lo mismo que hacías de joven. Pero ahí entramos en que, ¿cómo nosotros tenemos que estar preparados para poder vencer y abordar estos estigmas y prejuicios que tiene sobre el consumo de drogas, incluyendo ahí también las que ya mencionamos anteriormente? De hecho, en esta edición de la revista yo pongo un ejemplo bastante interesante. Una persona que consume sustancias es como si estuviese jugando a la ruleta rusa. ¿Has escuchado tú sobre la ruleta rusa? ¿Qué te imaginas cuando escuchas el juego de la ruleta rusa? ¿Qué crees que es ese juego? Yo lo he escuchado como algo que va a terminar mal. Algo que, ¿Cómo qué? Que cada vez que pasas va aumentando la peligrosidad. ¿Me permitís leer este ejemplo? Es que me gustó ir. Me quiero citar a mí mismo. Así como el juego de la ruleta rusa, cada vez que se aprieta el gatillo, realmente la ruleta rusa es jugar con un arma. En la arma solo se coloca una bala y la ruleta la giras y se cierra. No sabes si el siguiente disparo es el que tiene la bala. Entonces, cada vez que se aprieta el gatillo aumenta el riesgo de que el tambor gire y la bala sea disparada. El consumo recreativo de drogas, cada vez que se consume, aumenta el riesgo de desarrollar adicción, que sería realmente la bala descargada, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a subestimar y pensamos, no, es simplemente un juego. Y pensamos que jugarlo no nos va a causar mal. El problema es, tal cual, esa bala disparada puede causar la muerte, puede causar la adicción, puede causar un trastorno por uso de sustancias. El problema es que muchas veces lo vemos tan lejano, no me va a pasar a mí. Y cuando escuchamos cifras, y voy a poner cifras que realmente hoy por hoy puede usted buscarla en internet y va a encontrar, voy a poner ejemplo de 2 sustancias. Por ejemplo, hablemos del alcohol. ¿Cuántas personas mueren por consumo de alcohol al año en el mundo? Son alrededor de 3 millones, 3.5 millones de personas. ¿Cuántas personas mueren por consumo, por problemas relacionados o por enfermedades relacionadas al consumo de cigarrillo? Mueren un poquito más de 8 millones de personas. Si nuestro país son 7 millones, o sea, en menos de un año, Se acabaría el país desaparecería por completo, solo por el consumo de cigarrillos. Solo por el consumo de cigarrillos. Son alrededor de casi llegando a los 300 millones de personas que realmente han consumido drogas. Y el problema es, alguna vez en su vida lo han consumido. Está bien, están jugando la ruleta. Probablemente la siguiente vez que lo prueben sea un evento social, una fiesta, reuniones con compañeros, tal vez un festejo de un cumpleaños, ir a la discoteca, un bar, etcétera, siguen consumiendo y cada vez se vuelve mucho más frecuente. Ya no era solamente en eventos sociales, sino ya se convirtió, es martes de aleros, puede ser jueves de amigos, viernes after office, y al final podemos incluso mostrar cada día de la semana como un día importante. ¿Y por qué no hoy, pues? Hemos normalizado el consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, por ejemplo. Ya no solamente para eventos sociales. Ahora el consumo de alcohol está prácticamente para toda la semana. Y se ve normal en todo momento. Con el almuerzo, en la cena. Se ve normal, lo hemos normalizado. Y esa normalización es estar jugando este juego terrible de la ruleta rusa. Y en cualquier momento esa bala se va a disparar. Si seguimos jugando. Y el disparo de esa bala realmente va a matar a la persona. Y lo va a matar en cualquiera de las 4 áreas que hablamos. Lo va a matar biológicamente con cualquiera de las enfermedades que la sustancia per se va a causar. Lo va a matar
emocionalmente porque va a depender de la sustancia. Lo va a matar con las relaciones porque incluso por completo una familia disfuncional se vuelve en relación del maltrato intrafamiliar y todas las consecuencias nefastas que tiene. Y obviamente va a perder una relación íntegra con Dios. Entonces al final termina esta bala matando a la persona y no lo hace de una vez, como debería de ser, ¿no? ¡Pah! Se murió, se murió. Lo hace paulatino, es decir, lo hace de a poquito. Y así, justamente, los consumos comienzan ocasionalmente, después solamente los fines de semana y después prácticamente en todo momento, incluso llega con el efecto de las sustancias en el trabajo y ahí vienen las miles de pérdidas del trabajo de las personas que consumen. Y es que creo que la normalización de este tipo de conducta se ha convertido en un desafío para poder evitar el consumo y para tratar estos temas. Por ejemplo, para ustedes, los promotores de la salud, el que esté tan normalizado ha de ser un desafío enorme para poder afrontar de cómo llegar a los jóvenes cuando es algo ya tan, a los jóvenes y adultos, cómo llegar cuando es algo ya tan normal para ellos. Entonces, creo que es algo que se debe superar, pero además de esto, ¿cuáles son los desafíos más importantes que nosotros como sociedad enfrentamos en la actualidad en relación con el consumo de drogas? Podríamos ir pensando en el tema, bueno, de hecho hay dos conceptos que son bien importantes en este sentido. Uno es el tema de promoción y prevención, que son dos cosas diferentes. Aunque al final tratamos de contextualizarlo en uno solo, pero realmente son dos cosas diferentes. La promoción de la salud y la prevención. Cuando hablamos de promoción de la salud estamos tratando de potenciar los factores protectores. Es decir, ahí estamos hablando de estilos de vida saludables, alimentación saludable, adecuada hidratación, es decir, el consumo de agua al día, el tema de ejercicio, todas las cosas buenas para el cuerpo, potenciarla. Eso es promoción de la salud. ¿Tenemos reto ahí? Sin duda que tenemos retos. ¿Y son retos de gobierno? No, incluso son retos de la misma familia, del núcleo familiar. Y por otro lado, el tema preventivo, ¿no? Factores de riesgo, disminuirlos. Y ahí tenemos que, es como si tuviésemos aquí mismo una balanza. Una balanza donde por un lado tenemos los factores de riesgo y los factores de protección. Factores de riesgo, absolutamente todo lo que tenga que ver con que la sustancia llega en la mano del adolescente. Desde la influencia social, los factores que tienen orientados con la presión de amigos, ¿no? Las redes sociales que podrían también estar afectando, es decir, la cantidad de influencia que podría haber de personas que se encuentran en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que probablemente se haya normalizado ver vapeadores, por ejemplo, alcohol dentro de escenas de películas. Todo ese tipo de contexto tiene que ver justamente con factores de riesgo. También van orientados factores de riesgo, por ejemplo, si hay comercio en la comunidad donde se encuentra el joven. En el transcurso desde la casa, al trabajo, casa, universidad o centro de estudio, hay venta, se está comercializando, entonces eso es un factor de riesgo. Entonces la idea es que nosotros cambiemos esta balanza y en lugar de que aumenten los factores de riesgo, no, hagamos que los factores de protección aumenten para que el riesgo disminuya. Entonces ese es el mayor reto, incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. Y yo creo que es un reto que obedece no solamente al gobierno, a instituciones públicas, a clínicas, es un reto que viene y que debería de estar en casa, en el núcleo familiar. Porque al final tenemos serios problemas de salud que van orientados con sobrepeso, obesidad, etcétera, cantidad de problemas de salud, pero que se adquieren en casa, con los hábitos en casa. Entonces hay un problema generacional que las costumbres del papá, de la mamá, del tío, del abuelo, pues pasan a la siguiente generación. Entonces, ¿cómo podemos querer que tengamos una generación joven saludable
si la generación anterior, y tenemos abuelos, tatarabuelos, que no lo hacen, que no lo hicieron. Entonces, además Albert Einstein así lo decía. ¿Cómo esperas resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo? Tenemos que hacer un cambio. A mí me resuena mucho eso porque generalmente, como decíamos, retomando un comentario anterior, muchas veces los padres llegan con autoridad de, no, es que no tenés que hacer, no, tenés que decir no y no es no y ya, ahí murió la conversación. Pero muchas veces no nos ponemos a ver lo que implica en realidad el llegar a ese punto, qué es lo que el joven ha tenido en su historial anterior para que llegue a incluso cuestionarse ese tipo de cosas, en qué ambiente vivió, si vio que su abuelo, su bisabuelo, su tío, tuvo ese tipo de problemas. Entonces son varias cosas, varios desafíos que se tienen que tomar en cuenta y que muchas veces siento que también llegamos a cargar la presión en el gobierno, que simplemente que este problema del consumo de drogas solo se va a resolver si tiene intervención estatal, que solo el gobierno es el que tiene la potestad para poder resolver este problema, pero en realidad, como usted lo mencionaba, empieza a ser también algo en nuestro propio núcleo, no algo que, sí, es decir, es una colaboración entre ambos, pero también empieza en nuestro propio núcleo. E incluso tenemos que ver cómo esto evoluciona, ¿no? Por ejemplo, los problemas de drogas de hace 10, 20 años no son los mismos de drogas de ahora. Podría mencionar que hoy por hoy existen nuevas formas de consumo de sustancias que hoy por hoy puedo asegurar que ni siquiera se han dado cuenta que existen los papás y pueden ver una memoria. Dejó la USB mi niño de la escuela y lo vio en el escritorio del joven. Y no, realmente es una droga. Es un vapeador que tiene forma de una memoria USB. Mismo tamaño, misma dimensión, prácticamente está consumiendo droga, pero como no nos actualizamos, no sabemos que es una droga. O podemos ver, por ejemplo, pastillas de colores. Y en una cajita, no, pueden de ser mentas de colores o saborizadas, pero realmente son drogas. Entonces, al final también tiene que ver, cuando yo mencionaba, por ejemplo, cuando es importante que cuando toquemos el tema nos preparemos, también tenemos que tener la capacidad de saber que las drogas que probablemente en nuestra adolescencia fueron un problema y por hoy sean otras. Entonces, ese tema de evolución, de trascender esa brecha generacional y lograr con lo actual, o lograr llegar con lo que realmente pueda tocar el corazón del muchacho, de la persona que se va a platicar, realmente creo que es importantísimo. Por eso es que ese tipo de, por ejemplo, de conversaciones yo me doy por satisfecho. Me doy por satisfecho con una sola persona que en algún momento yo lo lea o vuelva a ver este podcast que van a anclar en YouTube y yo vea, no, y alguna persona agradeció, no, yo toqué mi tema con mi hijo, una persona que lo haga. Yo digo, no, valió la pena tocar el tema, valió la pena invertir un poquito, valió la pena tratar de sensibilizar a las personas, porque yo creo que todo el proceso es como si fuera el eslabón de una cadena. Es decir, una cadena tiene una gran cantidad de eslabones, que son las argollas que van ancladas unas con otras. Pero la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Es decir, si el eslabón más débil se rompe, toda la cadena funcionó. Entonces, si nosotros vemos que existe esta debilidad en una casa, si sabemos que existe el riesgo de que un miembro de mi casa tenga un alto potencial de consumo, entonces este es el eslabón más débil de la casa. ¿Dónde vamos a reforzar? ¿Vamos a reforzar al que tiene más fuerza? No lo necesita. Vamos a tratar de apoyar al que tiene debilidad, al que necesita urgentemente apoyo de la familia. Entonces, si un padre logra identificar a su eslabón más débil de la casa, que puede ser un hijo, la esposa puede identificar al esposo, que puede ser él, ¿no? Puede buscar ayuda. Pero si no logramos identificar a través de esas señales, por ejemplo, que tocamos, a través de reconocer cuáles son las sustancias que probablemente estén a nuestras narices y no las identifiquemos porque no sabemos que existen, ese tipo de cosas creo que podría ayudar a muchas personas hoy por hoy
a tomar una decisión y decir, no, aquí realmente necesitamos ayuda, podemos buscar ayuda. Y para ir terminando, un comentario que me gustó mucho, como usted lo interpretó, que con una tan sola persona que logre ver este video, que logre leer el artículo de la revista, es suficiente para que se comience con este tema de la prevención de entrar en consumo de drogas. Y la verdad es lo que estamos haciendo aquí, tratando de, en esta conversación, un poquito platicando de todo, de temas educativos, temas emocionales, temas económicos, temas físicos, biológicos también, tratar de sensibilizar a la población joven, pero también a su entorno, para que sepan cómo tocar estos temas antes de que lleguen y cuándo lleguen y cómo tratar de hacerlo de la mejor manera, informados. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, doctor, porque creo que supo explicarnos todo de manera precisa y estoy segura de que toda la gente que nos va a escuchar va a poder tener cierta conciencia sobre este tema. Bueno, yo muy agradecido siempre que me toman en cuenta para estos temas y pues para estos temas y los que vengan. Aquí estamos en plena disposición de colaborarles siempre. Perfecto. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que vieron este podcast.